Buenos días, el día de hoy, estimados televidentes, vamos a tratar un aspecto muy importante sobre lo que son las ciencias agógicas. Son una variedad de ciencias que tienen que ver con todo el proceso de formación de la persona, desde su concepción hasta su edad adulta, ya que el proceso de aprendizaje no termina en ningún tiempo, siempre lo llevamos hasta el final de nuestra vida. Es por eso que el día de hoy contamos con licenciados que tienen conocimiento muy profundo sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos la presencia de la licenciada Alba Herrera, de la licenciada Ingrid Janet Chávez, del licenciado Rudy Chávez, de la licenciada Dora Fabiola Hernández, de la licenciada Marta Julia Samayoa Gutiérrez, de la licenciada Elba Palacios y del licenciado Reinaldo Recinos, así también un servidor, Byron Torres, quien estará coordinando el desarrollo de esta mesa redonda donde se tratarán los aspectos muy importantes. Entonces le otorgamos la palabra esta mañana a la licenciada Dora Fabiola Hernández, quien nos va a hablar sobre aspectos muy importantes de las ciencias agógicas de la educación. Esta ciencia meramente se encarga del estudio tanto psicológico, físico y emocional del niño en esa etapa. Por ello, esta ciencia trata de estudiar al niño desde la escuela, en el hogar, en la casa, su conducta, su comportamiento, cómo él se desenvuelve en la sociedad. Esta ciencia es muy importante ya que estudia al niño en su psique y no solo meramente clase, meramente físico, sino que estudia al niño por completo en esa etapa nada más, que es la inicial desde su feto hasta que tiene 6 años. Licenciada Dora Fabiola Hernández, para realmente hacer todo el análisis del niño en esta etapa de su formación y realmente para contribuir, para mejorar su conducta durante este proceso. Pues han hecho muchos avances. El Ministerio de Educación ha tratado de fortalecer ese nivel que es el inicial, el de preprimaria, desde capacitar a los docentes, implementar metodologías apropiadas para el aprendizaje de los niños a esa edad, pero aún falta mucho. Los países desarrollados han hecho muchos más avances y han logrado mucho más en esa etapa de desarrollo del niño, para que él se pueda adaptar bien al siguiente nivel que le corresponde. Entonces, ¿usted considera de que esta fase de preparación del niño o de formación de su conducta sí es muy importante y muy principal para el desarrollo de su vida como persona? Es básico porque es de la adaptación del niño a la escuela y a la sociedad. Es básico para la formación futura que viene, porque es la base, la educación preprimaria es base para todo lo que va a venir en el ser humano, y dependiendo de cómo se atiende ese nivel, así es la respuesta que el niño va a tener. Otorgamos la palabra al licenciado Reinaldo. No siempre se da en nuestro país tal como está indicado, ¿verdad? Si nos vamos a la Constitución Política de la República, si nos vamos a la Ley de Educación Nacional, es un derecho, ¿verdad? Y el Estado dice que protege la vida desde el momento de la concepción y debe garantizar su educación, pero si nos damos cuenta, en Guatemala no siempre este proceso está en todo el país. Son beneficiados algunos municipios, algunos pueblos donde tienen atención a niños preescolar, ¿verdad? Pero esto no es en todo el país. Si el Estado cumpliese con esa obligación, debería llevar la educación a todas las comunidades, a todos los rincones del país, como comúnmente decimos. Una de las ciencias agógicas que también contribuyen en el proceso de enseñanza es la pedagogía. Y pues la pedagogía tiene por objeto desarrollar una serie de métodos, técnicas, políticas, estrategias que van enfocadas directamente hacia la preparación del niño en este caso, tomando en cuenta principalmente porque la pedagogía se encarga específicamente del niño en su etapa de nivel básico, dice, es decir, el nivel que da inicio con la educación del niño, el nivel primario. Y por supuesto ha sido preocupación de muchos personajes de la era pasada y de nuestros tiempos por este fenómeno social que es la educación, ¿verdad? La pedagogía, es importante también mencionar
que sirve para socializar de alguna manera los medios y que se transmiten, por supuesto, de generación en generación, ¿verdad? Durante muchos años, para hacer un poquito de historia, han habido muchos personajes, filósofos que han participado en estos procesos, principalmente Juan Amos Comenio. Este personaje era de una condición muy humilde y era tan humilde o tan precaria su vida que su educación la inició a los 16 años, gracias a que lo apoyaron los hermanos principalmente, que eran todos predicadores, dice. Y por supuesto este personaje ha sido uno de los que más ha estudiado la pedagogía. La UNESCO, 300 años después de haber fallecido Juan Amos Comenio, lo declaró el padre de la pedagogía. Este personaje, pues además de ser teólogo, filósofo, reformador, didacta, pedagogo, escritor, científico, fue considerado como el padre de la pedagogía. Repito, por la UNESCO, 300 años después de su muerte. Él falleció en el año 1670. Dentro de los legados que nos dejó Juan Amos Comenio está para hacer un análisis comparativo de cómo se veía antiguamente la pedagogía y cómo la vemos ahora. Basaba principalmente sus estudios o el análisis del niño en los procesos naturales y principalmente enfocado a la razón, dice. Fue uno de los personajes que exigió firmeza en la educación primaria, la cual, según él, debía ser obligatoria. Sin embargo, creo que en el gobierno pasado fue cuando hicieron la educación de Guatemala, pues que fuera obligatoria y gratuita, ¿verdad? ¿Cuántos años después de 1670? También algo muy importante fue la reforma educativa que él propuso, la cual está íntimamente ligada con los conocimientos, ¿verdad?, del cristianismo. Se hablaba ya en ese tiempo, pues, de la reforma educativa, ¿verdad? Y él indica, dentro de los legados que dejó, que la mente del niño es el momento preciso en el que se debe trabajar para lograr cambios que posteriormente van a beneficiar al país. Gracias, licenciado Ruiz. Usted tocaba aspectos muy importantes y más nos indicaba sobre el padre de la pedagogía. Sin embargo, usted bien mencionaba aspectos que se han dado dentro de lo que es la educación nacional. En esta fase de lo que es la pedagogía, que comprende desde primero de primaria hasta sexto de primaria, es el tiempo en el cual abarca la preparación para estos niños, ¿verdad? ¿Será que el Estado ha propiciado todos los recursos necesarios, ya que dice que pedagogía es el arte de enseñar, ¿verdad?, y transmitir los conocimientos, pero se requiere de todos esos recursos necesarios, materiales, económicos? ¿Será que el Estado ha propiciado en nuestros días, a través del presupuesto, todos los recursos necesarios? No, definitivamente no. Guatemala es uno de los países que menos invierte en educación. De Centroamérica, el país que más invierte es Costa Rica. Y nosotros estamos por debajo de todos los países centroamericanos. Es decir, que lo invertido en educación es muy, pero muy bajo. Es decir, que hacen falta docentes, recursos económicos, escuelas, en fin, todo lo que hace el proceso educativo, pues hace falta, estamos mal en ese aspecto. Le otorgamos la palabra. Rudy. En Guatemala se llevó a cabo lo que es la reforma educativa y desde los acuerdos de paz que fueron firmados el 29 de diciembre de 1996, en esa fecha se plantea la reforma educativa, ¿verdad? Y como reforma educativa surge el CNB, que es el Sistema Educativo Macro de Guatemala. Y en ella se establece que una de las políticas y en derecho de los pueblos indígenas se establece que el Estado debe llevar educación hacia los lugares lejanos donde no existe.
¿verdad? Y por ello entonces surge el programa de descentralización. Entonces lo que dice el licenciado Rudy, ¿verdad? Creo que ya Guatemala ha iniciado, porque han habido políticas de gobierno, ahora ya tenemos políticas de Estado, ya se habla de una meta 2020, 2025, y de alguna manera ahorita el gobierno que llegue pues a dirigir el país tendrá que darle continuidad, es decir que Guatemala ya está despegando. Entonces esa pedagogía de la cual hablamos, pues de alguna manera se está haciendo realidad, porque la educación está llegando a los lugares. Hablaríamos de algunos programas como PRONAVE, por ejemplo, que inició en aquel entonces, y de esa manera sí la educación está ya llegando a los rincones del país donde antes no había, en el nivel primario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues todo tiene una conectividad, ¿verdad? Hablamos allá de la pedagogía, hablamos de la pedagogía, y vamos a platicar un poquito sobre la edegogía. Esta ciencia también es importante porque estudia la educación de los adolescentes en la educación media, es decir, abarca la educación del ciclo básico y el ciclo diversificado. La edad está entre 12 a 18 años. Pues vale la pena decir que la palabra pedagogía proviene del griego eve, que significa diosa de la juventud, y logos, ciencia. Esta ciencia está orientada básicamente entonces a la educación de los adolescentes, en esa etapa de 12 años cuando inicia la adolescencia, ¿verdad? Y es la etapa en que los muchachos están entre la edad de ciclo básico. Sin embargo, también podemos decir que esta ciencia es asociada principalmente cuando los adolescentes están en la etapa de educación media, ya dijimos ciclo básico, ciclo diversificado, y para ello enfoca 3 objetivos principales, ¿verdad? Que en esa etapa, entre la adolescencia, está el sentido psicosocial, ¿ya? Es decir, cómo se van involucrando en nuestro medio social. También el enfoque de la identidad, que si bien es cierto, cada alumno va creciendo, dejando de ser niño, entrando a esta etapa, se va identificando con su grupo social, con sus características, ¿verdad? Y también tenemos la otra etapa, que es el sentido de la responsabilidad, es decir, por donde él empieza a asumir ya sus compromisos, y pues la responsabilidad va llegando a él, ¿verdad? Básicamente en el estudio. Se dice también que el desarrollo cognitivo del adolescente está entre 11 y 12 años. Es una etapa propicia especialmente para que el alumno vaya desarrollando y construyendo su propio aprendizaje, ¿verdad? Básicamente a eso hace referencia la pedagogía, el estudio de los adolescentes. Muchas gracias, licenciado Reinaldo. Me surge una inquietud sobre lo que usted decía. Quiere decir que en este momento o en esa fase ya el estudiante ya va asumiendo su propia responsabilidad, y más que todo entonces ya entraría un proceso donde él ya no se queda con la duda sobre, si hablamos de la segunda fase, ¿verdad? Donde se refiere a la educación primaria, donde casi el estudiante es todo un receptor, ¿verdad? Y todo está centrado en el docente o en el maestro. Pero ya vemos que en esa etapa pues se va dejando por un lado, ¿verdad? Donde el estudiante va utilizando el redescubrimiento y la investigación. ¿Qué recomendaría a usted para estas personas o docentes o maestros que están involucrados dentro del proceso educativo en este nivel? Según esta teoría establece que el docente, el facilitador, debe estar muy preparado en esa etapa, porque el alumno entra a una etapa de curiosidad en que deja el conformismo, ¿verdad? Ya no... lo que se le dice, ¿verdad? Dice, bueno, esto es así, no queda la inquietud, él va a una etapa de descubrimiento. Entonces el docente debe ir muy preparado, porque en este caso el alumno va a manifestar muchas inquietudes, y pues el por qué, el qué será, el cómo se da y el para qué. El docente debe dar respuesta a esa etapa, porque es una etapa bastante complicada. La adolescencia es una etapa de nuevos descubrimientos, ¿verdad? En ese caso, entonces, el alumno no siempre se conforma con lo que se dice, va más allá, a descubrir, al conocer, y para ello el docente debe estar muy preparado, dice, para dar respuesta. Muchas gracias, sí, me parece muy importante su aporte. Quiere decir que en esa etapa el adolescente quiere saber y quiere conocer todo, ¿verdad? Quiere experimentarlo. Tenemos la intervención de la licenciada Dora Fabiola Hernández, que quiere darnos algún aporte sobre el tema. Solo quisiera me surge una duda y por eso quisiera hacérsela al licenciado Reinaldo, que es el que ha estudiado esta ciencia. ¿Cree usted que el Estado guatemalteco está preparado para la generación de estudiantes que están llegando a las aulas de los establecimientos entre la edad de los 12 a
16 años, que más o menos 15, 16 años que usan el ciclo básico, o 18 que están en diversificado. ¿Cree que el Estado guatemalteco está preparado para recibir a los estudiantes? Damos cuenta, en las direcciones departamentales de educación existe 1 o 2 psicólogos, y si un establecimiento solicita el acompañamiento, la orientación para alumnos con problemas de conducta o de acompañamiento, no existe, nunca va a llegar un psicólogo porque no existe el personaje. Entonces se está haciendo lo posible, pero no siempre el Estado está preparado, no cuenta con el recurso humano para cubrir las necesidades, tal vez en el área urbana, pero vamos a los municipios, a las áreas rurales donde ya se encuentra el ciclo básico, nunca va a llegar un psicólogo, no se tiene el recurso necesario. Nos ha pedido la palabra la licenciada Elba Palacios. El docente afronta un reto cada día en su vida, de llevar nuevos conocimientos y de trasladar esta forma de emitir, de compartir esa ciencia con una pedagogía altamente participativa y afectiva. Porque en esta etapa del desarrollo y crecimiento de nuestros estudiantes, ¿verdad?, es donde entran a esta edad de conflicto interno, ¿verdad? Y entonces el maestro tiene que estar preparado de todas las ciencias que le estudian al ser humano, en el sentido de poder orientar, no solo desde la educación propiamente dicha, sino también de su preparación emocional. Muchas gracias, licenciada Elba, por su intervención. Nos debemos de preocupar por el adulto que vamos a entregar a la sociedad, ¿verdad? Este siguiente proceso en el cual él va a desarrollar esa experiencia, ¿verdad?, dentro de la educación. Le vamos a otorgar la palabra a la licenciada Alba Herrera. En esta mañana estamos compartiendo las ciencias agógicas, y entre ellas está la andragogía, que se refiere específicamente a la educación de los adultos. Dice que la educación de los adultos es un proceso permanente y va orientado específicamente a la motivación en torno a sus necesidades, ya que ellos llegan a este proceso por medio del interés que tienen por conocer muchas cosas, pero aparte de ello, esa experiencia que ellos tienen les ayuda en gran manera. Lo contrario del niño y el adolescente, que ellos están en torno a un tema, mientras que el adulto no. Él está centrado en un problema y al cual se le debe dar solución. También muchas son las características que diferencian a los adultos de los jóvenes. Entre ellas está la necesidad de saber. También el autoconcepto es diferente, ya que ellos se consideran responsables de sus propias decisiones en la vida. Los adultos no solo tienen más experiencias de vida que los jóvenes, sino que también han experimentado por medio del trabajo, por medio de una familia, mientras que el joven no, él todavía está en un proceso, va camino a, no ha experimentado. También dice que los adultos quieren construir su futuro por medio del pasado, y el pasado agiliza su aprendizaje. Por ello dice que cada uno de estos personajes va motivado a saber, a conocer, pero sobre todo toma muy en cuenta sus experiencias adquiridas a lo largo de la vida. Aparte de ello, dice que estos personajes, su participación es totalmente activa. Están siempre innovando, pero buscando obtener nuevos conocimientos en torno a diferentes temas. Ellos también están centrados en la realidad, y la educación la construyen sobre todo basándose en la experiencia. Gracias, licenciada Alba Herrera. Y ya no veamos a aquella persona que ingresa a un aula universitaria por una edad avanzada, que tenga ya 30 o 40 años, ya no lo veamos como un viejo, sino como una persona que aún tiene ese deseo de seguir en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque cada día aprendemos más. ¿Qué sugerencias podría dar usted para los maestros que trabajan en este nivel, ¿verdad?, a nivel universitario, que tienen dentro de sus funciones, ya no como lo tomamos anteriormente, ¿verdad?, como maestro, como director, sino como aquel intermediario, ¿verdad?, entre los conocimientos para su nueva construcción? Bueno, pues es importante que tengamos conocimiento de esta ciencia que es la andragogía, que estemos actualizados
y sobre todo saber de que ya no es una educación vertical, sino que es horizontal, porque aprendemos cada uno de los diferentes compañeros que están en el aula. Ya es una educación activa, participativa, incluyente, y sobre todo tomar muy en cuenta las experiencias de cada una de las personas que están en ese proceso, porque cada uno tiene diferente trabajo, diferente forma de vida, y todo eso nos enriquece a cada uno de nosotros. Muchas gracias, licenciada Alba Herrera. Ahora me queda un poco más clara la situación, ¿verdad? Yo creo que ya esa vergüenza que sentíamos a veces como adultos llegar a un aula universitaria, pensábamos que la universidad era solo para jóvenes. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Que es para todos, todos tenemos un derecho de seguirnos preparándonos en la vida. Licenciado Reinaldo Recinos. Ahí se da cabalmente lo que es el constructivismo, ¿verdad? Donde ya no llega para que el facilitador, el docente, le lleve nuevos conocimientos, sino va a ser un juego de conocimientos, un compartimiento, una puesta en común, donde todos compartimos experiencias, ¿verdad? Porque a esta etapa ya el ser humano está formado y tiene muchos conocimientos. Gracias, licenciado. Yo con la intervención que usted da, yo resumiría en pocas palabras lo que usted dice, ¿verdad? Que el mejor aprendizaje del ser humano y del adulto es la vida, ¿verdad? Le otorgamos la palabra a la licenciada Elba Palacios. Fíjense ustedes que otra de las ciencias importantes para compartir en este momento es la gerontología. ¿Y a qué se refiere esa ciencia? Pues es una ciencia agógica, ¿verdad?, que va a estudiar precisamente la formación, la educación, pero del adulto mayor. Es interesante saber que hoy en día nosotros estamos descubriendo estos nuevos conocimientos a través de esas ciencias que nos aportan, que la educación entonces no termina. Desde su inicio tampoco tiene un final. Quiere decir que va acompañado a lo largo de una serie de experiencias vividas, adquiridas, desde lo que es el niño hasta la vida adulta. Entonces esta ciencia nos va a permitir nosotros entender y comprender que el conocimiento no muere, sino que el conocimiento existe en este recorrido de la vida, tal como lo mencionaba la licenciada Aldita. De tal manera que la gerontología entonces nos permite la educación, la formación integral, dinámica del adulto mayor. Porque el adulto mayor posee una serie de experiencias, como indican los autores, lo sabemos nosotros acá en nivel, por el estudio que hoy hacemos y presentamos, que es muy interesante, saber entonces que la preparación no termina, sino que tan solo continúa en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, si nosotros compartimos hoy en día las teorías con la experiencia, eso nos va a enriquecer y nos va a dar nuevos conocimientos a nuestra edad. Y algo muy importante que se pone en práctica en la vida del adulto, educándose todavía a su edad como adulto mayor. Nos dice otro de sus autores muy importante, que permanece y que analiza, que tiene capacidad de sintetizar, que tiene capacidad de comprender, de ayudar y de orientar a otros que vienen detrás de él. Eso es lo más importante para mí. Muchas gracias. Muy bien, licenciada Elba. Me parece muy importante los aspectos que usted ha considerado, lo que se refiere al adulto mayor, pero en esta fase también lo que me preocupa es algunas veces que nosotros aislamos a ese adulto mayor, ¿verdad? Y cuando en sí dice que sostiene esta ideología o esta ciencia, que solo puede concluir o se puede detener el proceso, ¿verdad?, de aprendizaje del adulto mayor cuando ya se ve incapacitado, pero muchas veces solo lo vemos que tiene una decaída, ¿verdad?, en su aspecto físico por salud, y nosotros ya lo dejamos aislado, ¿verdad?, y ya no tomamos en consideración esa experiencia que usted dice que puede ser compartida, porque ya un adulto, ya en él ya no podemos hacer ningún cambio, ¿verdad?, ya es una persona totalmente formada, ¿verdad? Es la única preocupación que yo tengo al momento de que los vemos ya incapacitados, ¿verdad?, en una silla de ruedas, los vemos como una persona que ya no es útil para nosotros, pero sin embargo todas esas fases del conocimiento que han pasado por él fueron para lo largo de su vida, y en él hay aspectos o ideas muy importantes, ¿verdad?, de la historia o mucho más que nos pueden complementar en nuestro proceso.
Le otorgamos la palabra, sí, al licenciado Rudy de León. ¿Cuál es el papel de las instituciones públicas y privadas para la atención de este tipo de personas, verdad? Tomando en cuenta que en países desarrollados al adulto mayor se le da una gran importancia. ¿Qué podemos hacer en nuestro medio, verdad? Esas instituciones públicas y privadas desperdician esta experiencia que está concebida en el adulto mayor. Por lo tanto, deberían de estar en las universidades de nuestro país. Un ejemplo que nos da Francia, personas con esta calidad humana, personas con esta calidad de madurez sociológica y biológica, emocional, porque entonces nos ayudan a estabilizar los grupos menores, nos ayudan a conducir un conocimiento con una sensatez y llegar a un desarrollo óptimo de la persona en ese sentido. Hay una experiencia vivida, una experiencia de una persona de 82 años, que nos llena de fortaleza, que tiene un valor especial y que nos invita a continuar viviendo. No solo como un ejemplo, pero sí las universidades deberían de tener a los adultos mayores en ese campo de acción. Excelente. Licenciado Rudy, pues quiero acotar algo sobre su cuestionamiento que usted hacía, ¿verdad? Vemos que las políticas siempre, como nos referimos al gobierno, que es el señor Estado el que debe proveer todos los recursos y debe brindar esa atención al adulto, pues qué bueno, ¿verdad? Que hasta hace unos 2 años hacia atrás ya se legisló algo en favor del adulto mayor, pero no así se ha dado una cobertura total, muchos han quedado olvidados. En ese sentido, yo creo que todavía merecen profundizar más y brindarle mayor atención, porque es ahí donde está el conocimiento, ahí es donde está la historia. Algo muy importante, como antes la tradición de lo que era la educación, ¿verdad? Era por el mismo sistema hablado, ¿verdad? Estas personas adultas, ellos estuvieron en un proceso donde no habían útiles, donde no había libros, posiblemente, ¿verdad? Donde no habían pizarras electrónicas, donde no había tecnología. Entonces el conocimiento de ellos lo adquirieron a través de la palabra hablada. Desafortunadamente, la experiencia de vida como que la desechan en nuestro país, ¿verdad? Una persona que tiene 40 años ya no es apta para el trabajo, mientras que en países desarrollados son las personas pues, que tienen el conocimiento por experiencia y que aportan grandemente al desarrollo del país, ¿verdad? Le otorgamos la palabra a la licenciada Alba Herrera. Sí, para nosotros. hemos estado hablando de etapas de la educación, pero está la antropología, que específicamente es la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre en cualquier etapa de su vida y de su desarrollo psicobiológico y en función de su vida natural. Ahí también la antropología dice que es una estrategia para la supervivencia del ser humano. Aparece también algunos aportes que se hace una clasificación del adulto. Entre ellas está la edad adulta temprana, que comprende de los 20 a los 40 años. Está la adulta intermedia, de los 40 a los 65 años. La adulta tardía, que es después de los 65 años. También hay un personaje muy importante que es Malcolm, que es considerado como el padre de la educación de adultos. Le agradecemos, licenciada Alba, ¿verdad?, por su aporte. Sabemos que antropología se refiere a 2 términos, ¿verdad? Antros, que se refiere al estudio del ser humano desde sus orígenes, ¿verdad? Y lo que es la gogía, que se refiere a la educación, ¿verdad?, a la preparación de los adultos. Entonces sabemos que la experiencia que el adulto ha obtenido durante todo ese proceso nunca va a quedar al olvido, ¿verdad?, lo que todo el tiempo va a estar en una constante formación. Seguidamente tenemos la participación de la licenciada Marta Julia Zaballoa también, que ella pues nos trae un punto importante de las ciencias agógicas de la educación. ¿Qué es la ciencia ergología? Etimológicamente, ergo significa trabajo y logía significa estudio. Podemos definir esta ciencia desde su sentido estricto y desde su sentido amplio. En el sentido estricto la definimos como el estudio general del trabajo. Sin embargo, en su sentido estricto, es la ciencia del trabajo propiamente dicha. Pero para dar una definición de
de esta ciencia en su sentido amplio, pues se auxilia de varias ciencias. Específicamente se clasifica en dos grupos. Tenemos las ciencias paralelas a la división y las ciencias clásicas. Dentro de las ciencias paralelas a la división podemos mencionar la medicina, que es la ciencia que se encarga de la prevención, de la curación de enfermedades que se van provocando en el contexto laboral. Podemos mencionar también la ciencia higiene industrial, que protege la salud del trabajador. Tenemos también la fisiología, que estudia las relaciones y exigencias del cuerpo humano en relación a sus labores cotidianas, ¿verdad?, en su trabajo. El otro grupo se refiere a las ciencias clásicas, dentro de las que podemos mencionar la sociología, que es la ciencia que estudia las relaciones sociales que se dan, ¿verdad?, en un contexto laboral, ya que sabemos que nosotros nos desempeñamos en diferentes lugares en donde hay personas y eso ya conforma un contexto social. Entonces la sociología estudia precisamente esas relaciones, pero en un grupo social laboral. Tenemos también la ciencia, el derecho del trabajo. Esta está fundamentada en lo que es el Código de Trabajo, donde se establecen los derechos que como trabajadores tenemos. También está el Seguro Social. Y tenemos la psicología del trabajo, que estudia las actitudes y conductas de los trabajadores en su contexto. Esta ciencia, ergología, es considerada como una ciencia, ya que posee una problemática, una metodología y un enfoque. De aquí nace, ¿verdad?, la importancia de ser reconocida como una ciencia, ya que esta ciencia trasciende económica y socialmente, como es en el trabajo, y merece pues una debida atención. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Marta Julia. Solo para dar unos aspectos relevantes sobre el tema que ella trataba, lo que es la ergología. Dice que es la ciencia que prepara a las personas para el trabajo, pero dentro de estas entonces toma en consideración muchas ciencias auxiliares, ¿verdad? Es todo un proceso, así como nosotros también iniciamos un proceso desde nuestra educación, desde el nivel preprimario, vamos pasando por cada una de esas fases y cada vez nos preparamos hacia el trabajo. Quiere decir que esta ciencia se encarga de entregar un producto o un recurso humano, ¿verdad? La mano de obra para que haga producir más los recursos que tiene el Estado o la persona en disponibilidad, ¿verdad?, para incrementarlos. Eso es lo importante en esta ciencia, ¿verdad?, pero que toma en consideración a todas las demás, porque todo el proceso de educación siempre involucra a todas las demás ciencias. Le otorgamos la palabra finalmente, ¿verdad?, al licenciado Rudy de León. La eutagogía. Esta ciencia es relativamente joven, ya que fue acuñada en el año 2000 por personajes como Stewart Hayes y Chis Kenyon, porque ya en esta etapa de la vida la persona es quien aprende de acuerdo a sus necesidades, es decir, y por supuesto fundamenta los conocimientos en una herramienta, o la herramienta principal es las redes sociales, el internet, el Facebook, los correos electrónicos, el Instagram, y en fin, todas esas que hoy por hoy se utilizan, son las que le dan vida a esta ciencia, ¿verdad? Nosotros no crecimos en la era de la computación, sin embargo tenemos conocimiento de la computación, gracias a que por la misma necesidad que teníamos nos vimos obligados a usar la computadora, y muchos de nosotros sin haber ido a una escuela, a una academia a adquirir el conocimiento, ¿verdad? Gracias, licenciado Rudy de León. Yo veo que esta ciencia, esta eutagogía, es bastante reciente, ¿verdad? No podemos retroceder mucho en el tiempo. A partir del año 2000, ¿verdad?, cuando Stewart y Hayes y Chris establecen ya estas normas, ¿verdad?, de cómo es el aprendizaje, pero es debido a que ya, gracias a Dios, se ha contado con la tecnología. Tenemos la intervención de la licenciada Ingrid Chávez, que tiene también un tema muy importante. Dice que pedagogía viene del término griego para, que quiere decir el aprendizaje propio, y que convertido al español sería yo conduzco. Es la educación entre pares, porque entre ambos pueden lograr un objetivo común. Por otro lado,
Treyborn dice que le ha llamado pedagogía, que quiere decir pedagogía de pares. Esta pedagogía tiene varias influencias. Una de ellas es el método socrático, que es el aprendizaje por la acción dialógica que nos permite involucrar a las pares. También está el método del constructivismo, que ustedes saben que es muy conocido por todos y que lo mejor es aprender haciendo, y aprender haciendo entre pares. Y esta ciencia tiene 5 principios muy sencillos, que dice cambio en el contexto. Dependiendo del contexto, así va a ser el aprendizaje de los pares. El análisis en el aprendizaje. También la retroalimentación, el aprendizaje no lineal. Y uno muy importante, los sueños. Dice acá, realiza tu sueño. Si tú quieres, despierta ya. Y es una de los principios de esta ciencia, que es el poder aprender entre pares. Gracias, licenciada Ingrid. Me parece importante, les agradezco, licenciados, su presencia. Este día ha sido muy importante, ¿verdad?, el aporte que ustedes han brindado en las ciencias agógicas de la educación. En conclusión final, quiero decir de que las ciencias agógicas son muy importantes y qué bueno que se ha dado ya en nuestro medio la separación, ¿verdad? Pero aún hace falta las políticas y las estrategias de Estado y de gobierno, porque es el Estado el que elabora toda la estructura, ¿verdad?, en los sistemas educativos, y además debe incluirlo ya en ese nivel superior, ¿verdad?, en esa educación universitaria y esa educación de adultos, aún ya fuera de ese sistema formal y no formal, ¿verdad?, para que se dé cada una de las fases, que sabemos que todos son importantes, a como hemos desarrollado aquí esta temática, que es importante desde el momento de la concepción hasta cuando se llega a la etapa adultez, ¿verdad?, o vejez, que nosotros consideramos, que se tomen en consideración todos esos aspectos para que ese proceso sea realmente de un aporte y que dejemos un legado para las nuevas generaciones. Concluyo con unos términos muy importantes que también debemos de considerar, ¿verdad?, todos los que hemos tenido la oportunidad de compartir estos conocimientos este día, ¿verdad?, que quedarán como un legado para las generaciones. Todo lo recibido, todo lo aprendido y todo lo percibido, si no es compartido, para nosotros es tiempo perdido. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.